No, dije que no. No, entonces demoramos por el dictamen de minoría. Diputado Vega, corresponde el uso de la palabra a quienes firman el dictamen por la minoría. Diputado Morán entonces, y después por el bloque de la Unión Cívica Radical le doy al diputado Portela. Diputado Morán. Gracias, señor presidente. Entonces, nosotros desde la coalición cívica hemos hecho un dictamen de minoría, sobre todo porque nos mantenemos en la misma posición política y parlamentaria que este bloque de la coalición cívica tuvo hace 2 años, cuando no solamente era la posición política y parlamentaria de la coalición cívica que era, sino que además era la posición de más de 30 bloques de esta Cámara, que después de mucho trabajo, después de mucho esfuerzo, a partir de un proyecto que había sido presentada por la diputada Vaca Narvaja, se lograron algunas reformas, se lograron algunos consensos para poder llegar a un dictamen común. Recuerdo, y quiero hacer este relato, para que realmente se vea la coherencia de cada una de las fuerzas políticas en este tema y el interés concreto que se tiene cuando algunos cambian de postura política. Hicimos un gran esfuerzo hace 2 años y llegamos a un consenso de todos los bloques, a tal punto que esa sesión, según la versión taquigráfica, cuenta con 187 votos positivos y ninguno negativo. Es decir, llegamos a coincidir en una regulación que regulaba a todos aquellos que vendieran medicina prepaga, que los regulaba a todos por igual. Fue un gran esfuerzo, todos los bloques coincidimos en que era necesaria la regulación, que era necesario trabajar para llegar a regular algunas cuestiones que tienen que ver con cosas que coincidimos absolutamente desde la coalición cívica. Es necesario que los contratos de adhesión sean controlados por la autoridad de aplicación para que no terminen siendo contratos leoninos que los usuarios terminen firmando sin ninguna otra alternativa. Era necesario que los mayores de 65 años sean recibidos en la medicina prepaga sin ninguna objeción, sin ninguna prohibición. Y así podríamos seguir enumerando otros puntos que la coalición cívica está absolutamente de acuerdo que hay que regular dentro del marco de la medicina prepaga. Y avanzamos con un proyecto que marcábamos en el debate en la Comisión de Salud y también en el debate de legislación general, recuerdo en la voz de nuestro compañero de bloque Fernando Sánchez, en donde inclusive en el artículo 10, tan polémico, en donde se habla de las carencias, del periodo de carencia, se habla de la preexistencia. En ese artículo 10 decíamos, votamos en general, más allá de que en particular en ese artículo creíamos que la sola declaración jurada nos parecía un exceso, porque tenía que haber como mínimo una certificación médica que garantizara la situación de salud de quien entra como usuario de una empresa prepaga. Y lo volvemos a decir aquí en este ámbito. Realmente una actitud de responsabilidad hubiese sido poner algún requisito más para que por un lado se protegiera a millones de argentinos que están esperando no ser víctimas de cláusulas leoninas que le prohíban esta situación, pero en paralelo tampoco permitir que terminemos con un montón de declaraciones juradas que terminen
yendo a un juicio y a un proceso que puede generar un problema concreto en el cálculo actuarial y en un sistema económico, de un sistema de salud que todos queremos regular, pero que al menos desde la coalición cívica no queremos quebrar. Y en ese sentido, entonces, en este relato, lo que quedaba claro era que iba al Senado la discusión. Y nos sorprendió realmente que en el Senado se hicieran dos modificaciones que parece casi una de cal y una de arena, porque hay que hablar de las modificaciones que se hicieron en el Senado. En el Senado, precisamente, señor presidente, se cambian dos cosas, una en el artículo 1, otra en el artículo 22. Allí hay un claro acuerdo para estos cambios, estas modificaciones, porque de lo contrario ya tendríamos ley y regulación, pero hubo un acuerdo entre el PJ, entre el Frente por la Victoria y la UCR, en voz de su senador Cano, plantean un acuerdo en donde reforman dos artículos del proyecto de ley que habíamos enviado con unanimidad desde diputados. Por un lado, se saca la reserva técnica, que para nosotros es importante que se les exija a las prepagas que haya una reserva técnica, porque eso le da más garantía. Un poco de silencio, por favor. Adelante, diputado. A los auxiliares de los bloques también. Le da más garantías a los usuarios, pero en paralelo nos sorprende cuando se agrega al artículo 1 de la ley, se agrega concretamente que quedan excluidas, concretamente menciona el artículo 1, quedan excluidas las cooperativas y mutuales, asociaciones civiles y fundaciones y obras sociales sindicales. Recordemos que en el proyecto de Vaca Narvaja no decía nada de esto, y además, por consenso y para lograr la unanimidad de los bloques, se había incluido y los planes de adhesión voluntaria que comercialicen las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones. Es decir, en el trabajo del consenso y la unanimidad se había logrado un punto de acuerdo que algunos bloques lo rompieron en el Senado. Y es por eso que hoy existen diferencias y por eso que hay dos dictámenes. Y creo que hubiese sido lo más conveniente que muchos bloques, que en privado, que en los debates que hemos tenido en estos días nos dicen, es cierto que la ley del Senado es mejor, pero hay que sacar una ley. Es cierto, que la ley de diputados es mejor y que la reforma que le hizo el Senado no es conveniente, pero finalmente acompañan el planteo del oficialismo y entonces no nos permiten insistir para sacar una ley hoy. No el 100%, no la unanimidad. Si las 2/3 partes de los bloques que votamos hace 2 años en una dirección siguiéramos pensando lo mismo y planteando lo mismo, que además de regular las empresas de medicina prepaga, también hay que regular, transparentar, fiscalizar y controlar la venta de medicina prepaga de las obras sociales sindicales, lo mantuviésemos, siguiésemos en la misma postura, la verdad es que hoy habría ley, porque habría 2/3 para insistir con este proyecto de ley. No nos sorprende por parte del oficialismo, que sabemos que tiene un gran acuerdo político y un pacto político evidentemente, y son socios del poder, de que la regulación de las prepagas con las que todos coincidimos termine siendo también la liberación de las obras sociales sindicales para que puedan vender medicina prepaga sin ser reguladas. Eso no nos sorprende. Ahora, con toda sinceridad, sí nos sorprende que algunos bloques de la oposición
caigamos en esta falsa discusión de que la única forma de regular la medicina prepaga sea acompañando este pacto que se hizo en el Senado y que finalmente grafica una situación de pacto y sociedad que tiene el partido oficialista con algunos dirigentes sindicales. Y digo con algunos dirigentes sindicales y no con el sindicalismo, y menos aún con los trabajadores, porque me ha tocado asistir en estos días, señor presidente, a muchos debates en los cuales algunos dirigentes sindicales se amparaban y se abrazaban a los trabajadores para terminar defendiendo cajas oscuras que nunca rinden. La Auditoría General de la Nación, y con algunos diputados que estamos en la comisión mixta lo hemos visto, no solamente que hay auditorías del sindicato de camioneros, del sindicato de la bancaria de Sanola, que no han rendido ni el 10% de la plata que les dio la APE. Y cuando han rendido, las antigripales que cualquier ciudadano iba y las compraba en una farmacia a 14 pesos, las rindieron que ellos las compraron en cantidad a 24 pesos. ¿Cómo puede ser?